Y ahora sí, bueno, como les contaba al principio del programa, tengo en mis manos, en mi poder, esta colección preciosa que se llama Montaña Errante, que es de la editorial Fin de Siglo, que tiene historias, novelas para niños y adolescentes, Sandra Escamés, bueno, Fabián Lucas, acá de Gabriel Armandugón, de Sebastián Pedroso, y tenemos este libro que es Cuando sea grande, historias del deporte uruguayo, de Sebastián Moreira, a quien tenemos el gusto de recibir en Mirá Montevideo, con un aplauso, como claro me gusta. Sí. ¿Cómo no? Nuestro compañero ¡Grande, Seba! ¡Grande! Pablito. ¡Qué alegría! Muchísimas gracias por estar hoy acá. Bueno, conocido también como comunicador, periodista radial de deportes y otras cosas. Estás en Tapalo con Radio con nuestra ex compañera del canal, Pili Rosselló, de Pocas Nueces, que le mando un beso. Qué etapas, qué vida. Y así que bueno, este libro que dice Cuando sea grande, ¿no? Y cuántas veces uno dijo eso cuando era chico. Total. Cuando sea grande quiero ser tal cosa. Sí. ¿A vos qué te genera esa frase? Me genera un montón de cosas. En realidad me han dicho un montón de cosas de ese título y algunas no buenas, inclusive, que me hicieron pensar un montón. Sí, yo cuando sea grande dije que iba a hacer un montón de cosas, de las cuales obviamente algunas sucedieron y otras no. ¿Esto de la radio y de escribir Sí, y eso cuando eras chico? Sí, obviamente que sí. También es cierto que yo quería ser chofer y quería manejar un avión y quería... Y el astronauta se te habrá cruzado en algún momento. Ser un astronauta y quería ser basurero y quería hacer un montón de cosas que no llegaron. Entonces, alguien me dijo que habría que investigar eso y ver, en realidad, si no empezamos a contar los cuentos por el final a veces y tratamos de vincularlos con nuestra infancia. Entonces, sí, la verdad es que yo quería, siempre me gustó escribir y hacer radio y por suerte lo estoy haciendo. Pero si hubiera sido o basurero o piloto de avión o cualquier otra profesión con la que soñé de chico, también podría haber contado esa historia. No es lo que... Quizás esto es lo que me defina, sino haber soñado con hacer cosas que en el momento me gustaban. ¿Y en qué momento se hizo el clic? Porque una cosa es, bueno, supongo que hay proyectos que vos los pensás y abandonás. ¿Esto es un proyecto que siempre estuvo presente y dijiste, lo quiero concretar o, no sé, surgió hace relativamente poco? El libro en cuestión surgió hace relativamente poco porque además yo me dedico a la comunicación hace relativamente poco. Yo soy trabajador social y ejercí toda mi vida de eso hasta que cumplí 30 años más o menos y ahí empecé a hacer cosas de comunicación. Entonces este proyecto realmente es bastante nuevo y en 2018-2019 tomó forma. Ahora no recuerdo exactamente cuándo se transformó en libro, pero el puntapié inicial fue unas vacaciones de septiembre que habíamos descubierto que muchos niños, muchas niñas estaban escuchando el programa Por Decir Algo, que ya mencionó Tincho hace un ratito, y nos dimos cuenta básicamente porque compañeros que trabajaban con nosotros de una forma muy honoraria nos dijeron, che, esta semana conmigo no cuenten porque tengo que encargarme de los botijas. Claro. Y nos dimos cuenta que nos estaban escuchando y dijimos, bueno, hay gente nueva que está escuchando, algo tenemos que hacer. Estos chiquilines están escuchando, nosotros hablamos para adultos. ¿Cómo hacemos para hablarle a estos gurises que están en la casa que capaz que no saben ni lo que es la radio, o que saben pero que no la tienen incorporada? ¿Cómo les contamos una historia? En aquel momento elegimos la de Megan Rapinoe, la jugadora de fútbol de Estados Unidos, que estaba jugando el Mundial, Balón de Oro, militante por los derechos LGBTQ, enfrentada a Trump. Se armó sola la historia de la princesa guerrera contra el ogro malvado. Y ese fue el puntapié inicial, con ella ganando un mundial, entrando finalmente al castillo que era la Casa Blanca. Y ahí dijimos, bueno, esto tiene que ser un libro. Y ahí sí empezamos a pensarlo con Felipe Fernández, con Facu Castro, cómo transformarlo en libro, que fue mi tarea en realidad, por eso está mi nombre ahí. Pero bueno, surge de esa idea colectiva de cómo contarle a los niños y a las niñas el deporte, que es algo que muchas veces no nos detenemos. Y son 8 deportistas. Me imagino que no debe haber sido fácil elegir las historias. ¿Cuál fue el criterio para elegir las historias de estos deportistas? Bueno, el criterio fue un poco aleatorio en cierto punto. De hecho, la primera historia que escribimos fue la de Milton Winans, que esa no entró finalmente en el libro. No, que claro, era una de las más importantes porque es el último medallista olímpico uruguayo. Claro. Ni más ni menos. Y sin embargo, terminamos eligiendo otras. La mayoría de ellas contemporáneas, elegimos deportistas que los gurises todavía pudieran tener una imagen fresca de ellos. Bueno, ahí vemos a Débora Rodríguez, claro, Forlán. Esperanza Pizarro, gente que está construyendo su carrera. Esperanza es muy joven, Lola es muy joven. En realidad todos son jóvenes, pero además son jóvenes para la edad de un deportista, porque jóvenes son todos más chicos que nosotros, por ejemplo, ni más ni menos. Y después nos quedamos con la perlita que está el Tato López, porque era un deportista que para mí representaba mucho a nivel de básquet y a nivel de lo que fue su actividad como escritor,
como ver el mundo del deporte como parte del mundo y como que hay otras cosas en el mundo, eso trata de rescatar ese capítulo, entonces me parecía que tenía que estar. O sea que el criterio fue sobre todo la actualidad, cierta paridad de género también, que en el deporte no siempre se tiene en cuenta, acá son 5 y 3, no es un libro paritario, pero sí tratamos de que estuviera representado eso y por ahí fue la idea, por ahí fue que se construyó. Estábamos hablando ahora medio fuera de cámara, pero... ¿Pensaste de qué manera contar las historias en este formato más como cuento? O sea, ¿pasaste diferentes procesos o es un libro que una vez que se empezó a escribir salió como piña? Yo diría que nosotros en Por Decir Algo, y yo por lo menos también en Tapalo con Radio, estoy bastante acostumbrado a escribir. Trato de escribir cosas para leer, para ser leídas en la radio. Y eso tiene mucho que ver con el cuento infantil, porque el cuento infantil muchas veces está atravesado porque alguien lo lee al niño y a la niña en un fogón, en la cama, antes de ir a dormir, lo que sea, más allá de la lectura propia. Entonces siempre lo pensamos como un cuento. Con la oralidad, ¿no? Con la oralidad. La oralidad es muy importante. Y algunas personas me lo han dicho, yo no sé si se nota tanto, pero como yo estoy acostumbrado a escribir para leer yo y para yo leerlo en voz alta, después lo que termina pasando en las páginas trata de responder a eso. Yo siento que leído en voz alta tiene algún sentido mayor. Lo único que tuvimos cuidado es de que no fueran unas biografías, sino de que tuvieran realmente una cuota de ficción y que sean cuentos, que me parece que eso a veces yo no lo digo tanto, pero que está bueno. Son cuentos que tienen como eje deportistas, pero en realidad no dejan de ser cuentos, no son biografías ni entrevistas, ni pasar en limpia la historia de Wikipedia de cada uno, sino que funcione como un cuento, incluso con elementos fantasiosos, con elementos que no son reales, con partes que realmente no sucedieron exactamente así, pero que no alteran la esencia, evidentemente. Y ese fue el espíritu, que fuera escrito para ser leído, para ser contado como un cuento. Total, sí. A mí me pasó. ¿Te pasó? Sí, bueno, claro. además. Porque tal cual, es como que empezaba a leer una historia y decía, no, pero si no lo vas a leer todo, frena acá. ¿Viste cuando ves algo que te gusta? Claro. Y lo frenás y decís, cuando me siente y tenga el tiempo para hacerlo, lo voy a hacer. Bueno, con el libro me pasó. Para así, disfrutarlo. Al toque, para disfrutarlo, está muy bien. Y la investigación, el material, es de entrevistas que has hecho y que han hecho ustedes, o volviste a entrevistar a los deportistas, ¿cómo fue? Sí, la mayoría los entrevisté por decir algo, de una forma muy natural. Las entrevistas de Por Decir Algo con ellos han sido en general bastantes veces en el correr de su carrera, en estos 3, 4, 5 años, los hemos entrevistado varias veces y realmente hemos tratado siempre de abordar aspectos de su vida, independientemente del ratito que tenés para hablar de su actualidad. Entonces siempre nos interesamos mucho por eso y yo lo tengo muy presente. En algunos casos tenía piezas que me faltaban y se las tuve que consultar directamente. Incluso en el caso de Débora, por ejemplo, hasta le consulté cómo pronunciaba su nombre, porque lo he visto escrito, cómo lo escribías, con acento, sin acento. Claro. Y le fui a preguntar, y ahora no me acuerdo de la respuesta, pero quedó bien en el libro. Creo que ella lo escribe sin acento. Sin acento. Pero se lo tuve que preguntar, a Emiliano le tuve que preguntar también sobre cómo fue esa primera vez que estaba viendo tele y viendo un saltador y que le dieron ganas de ir a la pista con el padre. Esas cosas sí las fui preguntando y construyendo, pero el grueso es de lo que hemos ido hablando en entrevistas que no son específicamente dirigidas para este libro. Lo que sí hice para este libro fue repasar mi vínculo con esas historias. Por ejemplo, ver los goles de Forlán, por ejemplo, ver el gol de Esperanza Pizarro y verlo y detenerlo y verlo una y mil veces, a ver cómo podía ser para describirlo en un libro y que eso se viera realmente como yo había vivido esos momentos, que para todos los que admiramos el deporte, las historias son bastante conocidas, o por lo menos uno se va acordando de cosas, pero por ahí se olvida. Entonces aquel gol de Esperanza a Finlandia, yo lo vi de vuelta y lo vi varias veces como para decir, claro, mirá el gol que hizo. Y eso fue parte también del laburo de preparar el libro y prepararlo de una manera que se pueda contar. ¿Y qué admirás vos del deporte? ¿No? Porque hay muchos periodistas deportivos que en realidad uno los conoce más tipo por el fútbol y su forma que tienen de contar el fútbol, pero bueno, acá hay toda una gama de distintos deportes que están como descritos y contados desde un lugar bastante apasionado, ¿no? Sí, no, admiro muchas cosas. Lo que pasa que una cosa que admiro y que... Del deporte y de los deportistas, sí, de los deportistas también. Primero la pasión. Yo me siento un poco veleta en lo que hago en mi vida, siento que que voy cambiando de rumbo muchas veces, entonces por esa característica mía veo deportistas que a los 6, 7, 8 años, 9 años toman unas decisiones que me parecen de una profundidad y de un amor muy importante. Pienso en Lola diciendo, no, yo voy a navegar en el río Uruguay sola, con 9 años, en un barco, y digo, ¡pah! Pienso en Débora diciendo a los 15 años, yo me voy a ir a vivir a Maldonado sola, mi familia quedará en Montevideo y yo voy a vivir en el campus y voy a entrenar ahí porque esto es lo que quiero. También Forlán, en un punto, cuando se fue a jugar el fútbol a Argentina. Me parecen decisiones de una valentía que me parece increíble. Bueno, eso que contás de Forlán de los 13 años, ¿es real o es ficción? ¿La carta?
No, de cuando él empieza a... que ve que lo tiran, digamos, y entonces empieza a ir al gimnasio. Sí, Eso claro, es porque real. Sí, Forlán desde tenía nada. una concepción muy profunda de lo que significaba el deportista desde muy chico. Él viene de una familia deportista, yo lo cuento en el libro, la historia del padre es muy conocida, pero el abuelo también fue director técnico campeón de América, de hecho lo dirigió al padre en esa Copa América en la que salió campeón, entonces Forlán tenía muy fresco eso y se dio cuenta Aparte, muy el abuelo rápido. por parte de madre. El abuelo por parte de madre. Madre. Alguien dice que se conocieron inclusive en esa Copa América, la mamá y el papá, la hija del abuelo y Pablo Forlán, que ahí empezó a nacer ese Diego Forlán, de alguna manera. Pero sí, Diego tenía eso que después lo vimos de grande y que se lo destacaron todos los compañeros en la carrera, que era el método. Yo no sé si realmente Forlán es o no el mejor, el más grande, el más habilidoso, el que mejor le pega. Yo eso no lo sé, lo que está claro que lo destaca todo el mundo es, este tipo siempre supo lo que había que hacer para estar ahí. Y eso es una cosa que él supo desde que era muy chico. A mí eso me parece increíble. Realmente que alguien tenga la conciencia para a esa edad, darse cuenta que ese es el camino que quiere y que está dispuesto a hacer eso. Yo me imaginaba yendo al gimnasio a los 13 años y... Claro, Aparte sí, de los sí, 13 años tremendo. que estás arrancando la adolescencia, que tu cerebro está como haciendo sí, sí. cortocircuito, ¿no? Sí, O sea... como hasta los 38. te queda eso. Ponele, sí, prendido el play. Nos queda nada, ¿está? Pero antes de irnos, quiero por lo menos también que las entrevistas en off, lo que pasa afuera a veces es lo mejor, ¿viste? Que toquemos el tema de Boric. ¿Ah? Acá, no qué opinás de Boric, sino... El analista A ver, político. Analista ¿dónde político. muestro? Nada, que en un programa de radio él hace mención al programa que ya no estaba al aire, ¿verdad? Sí, fue una re linda sorpresa. Está puesto en la contratapa del libro, porque el libro es parte de Por Decir Algo en un punto. La verdad es que Boric fue oyente de Por Decir Algo, sobre todo en una etapa en la que él no era tan conocido. Nos conocimos a través de redes sociales con varios asesores de él, gente de 30 años que venía a veranear a Rocha, que jugaba al fútbol, que era la persona que era de la forma más común y corriente. Intercambiamos muchas cosas, nosotros trabajamos muchas cosas vinculadas a la memoria, a la dictadura, por decir algo, muchas historias vinculadas a Chile. Siempre que llega el 11 de septiembre hacemos algo vinculado a eso, y a partir de ahí él también empezó a enganchar con esas historias que también lo sensibilizaban de una forma especial, de su vínculo con Uruguay. Quedó en esa, le mandamos un gorro para la Asunción, de PDA, esas cosas. Pero en determinado momento hizo una entrevista en M24, en la radio que yo trabajo hasta el día de hoy, y que por decir algo había dejado de salir hacía muy poquito tiempo. Y bueno, tuvo el gesto, realmente para nosotros muy sorpresivo, yo estaba escuchando. Para todos. Sí, para todos. De decir, los extraño, en definitiva. Tengo ganas de que vuelvan. Sé que estaban acá, para mí estar acá es estar en contacto con ustedes y ojalá un día puedan volver. Programa referencia. Programa referencia para los futboleros de América Latina. Ya, yo me acuerdo esa frase. Yo qué Mira, acá sé. dice, soy uno de los muchos radioescuchas de Por Decir Algo. Para los futboleros del continente es uno de nuestros programas de referencia. Hubo como un grito de gol, así que todo el mundo Muy escuchó como, silencioso. Sí, como Uruguay, Uruguay. Muy silencioso, Muy pero sí, silencioso, la verdad pero que fue un sí. gesto muy lindo y bueno, por decir algo, este año no tiene aire salvo las transmisiones de Uruguay, que relata Martín Rodríguez, los partidos de Uruguay son muy esporádicos, entonces estos mimos, en definitiva, son lo que nos queda. Total. ¿Qué te vamos a decir? Totalmente. ¿Y quedaría una segunda parte de historias del Sí. deporte uruguayo? Sí, yo tengo Sí. muchas ganas porque ya tengo muchas historias pensadas para empezar la de Winans y tengo otras y me gustaría sacarlo también del deporte, a la ciencia, a la música, a otras ramas que generen pequeños libros que vayan acompañando esas historias de cómo se llega Y sí. uno a construir. Además, la marca es la narrativa, ya te lo digo, la manera de cómo está. Vos me vas a hacer la gente, prensa, todo, me yo te hago parece. la prensa. Nada, lo despedimos con un aplauso, querido. Muchísimas tengo que aplaudir, gracias. no hablamos. Yo aplaudo. No, yo aplaudo porque- Loco, Pará, el quiero aplauso. decir los deportistas que están en el libro. Por favor, Esperanza dígalo. Pizarro, Lola Moreira, Diego Forlán, Pablo Cuevas, Débora Rodríguez, Tato López, Emiliano Laza y Henry Borges. Claro que sí. Así que bueno, un placer, querido, y ojalá te tengamos de vuelta con una segunda parte. de todo Perfecto, esto. ojalá que sea así, sí.